Su traductor, la mesera, se lo susurró al oído del millonario CEO en medio del restaurante en plena negociación. El contrato en alemán estaba a punto de firmarse. Todo parecía en orden, pero esa frase lo cambió todo. Nicolás Vargas llegó al restaurante El Cardenal en Ciudad de México pocos minutos antes de la hora acordada. No por ansiedad, sino por control. Siempre le gustaba llegar primero a los lugares antes de que se llenaran. Así podía observar, captar el ambiente, medir a las personas. El restaurante era sofisticado, silencioso, de esos donde todo parece demasiado caro como para tocarlo sin cuidado. Para Nicolás, aquello era solo un escenario. Lo que realmente importaba estaba en la carpeta de cuero que llevaba en la mano derecha. Se sentó en la mesa reservada junto a la ventana. La vista mostraba la ciudad en pleno movimiento, autocirculando por la avenida Reforma, gente apresurada, decisiones tomando forma en lugares invisibles. Abrió la carpeta con calma. El contrato estaba allí, grueso, en alemán, un acuerdo que se había negociado durante meses y que podría elevar su empresa a un nuevo nivel. Nicolás no hablaba alemán, nunca lo había necesitado. Siempre confió en profesionales para eso. El traductor, Javier Ruiz, ya estaba en el lugar. Un hombre bien vestido, postura relajada, confianza casi exagerada, saludó a Nicolás con firmeza, se sentó sin esperar invitación y empezó a hablar antes de que alguien preguntara. Comentó sobre el tráfico, sobre la ciudad, sobre lo exigentes que eran los inversionistas. Nicolás escuchó en silencio. Esa seguridad no lo molestaba, al contrario, parecía señal de competencia. «Llegan en instantes», dijo el traductor. «Todo está alineado». Nicolás asintió, cerró la carpeta y apoyó las manos sobre la mesa. Le gustaban las mesas limpias, organizadas, sin exceso de objetos. Para él la claridad empezaba en el espacio. Pidió solo agua. Javier Ruiz pidió vino. La mesera se acercó con pasos discretos. Joven, uniforme sencillo, postura correcta. Sirvió el agua, acomodó las copas y preguntó si deseaban algo más. Su voz era baja, profesional, casi neutra. Nicolás respondió con un gesto corto. No había motivo para más. Beatriz se alejó sin prisa. Estaba acostumbrada a ser solo parte del ambiente. Había aprendido temprano que en ese tipo de lugares, cuanto menos se notara, mejor. Observaba todo sin parecer presente. Caminó hasta otra mesa, anotó pedidos, regresó al mostrador. Los inversionistas llegaron poco después. Saludos formales, apretones de manos, sonrisas contenidas. El alemán empezó a dominar la mesa. Javier Ruiz asumió naturalmente el rol de intermediario, repitiendo en español lo que se decía en alemán. Nicolás escuchó atento, siguiendo el ritmo de la conversación. Todo parecía seguir el curso esperado. Beatriz regresó con el vino. Sirvió primero a los invitados, luego a Nicolás y por último a Javier Ruiz. Mientras se inclinaba para alcanzar una copa, oyó palabras sueltas en alemán. Nada completo, nada claro, solo fragmentos. No reaccionó. Siguió trabajando. La conversación avanzaba. Hablaban de plazos, entregas, compromisos. Javier Ruiz traducía con fluidez, usando un tono seguro, a veces demasiado confiado. Nicolás tomaba notas breves. No entendía la lengua original, pero sí entendía negociaciones. Confiaba en ese proceso. Siempre había funcionado así. Beatriz pasó nuevamente por la mesa recogiendo copas vacías. Oyó otra frase en alemán, luego una más. No eran palabras difíciles, eran comunes, conocidas, usadas en contextos serios. Sintió un leve malestar, pero lo apartó. No era su papel interpretar conversaciones ajenas. Regresó al mostrador y organizó platos. El restaurante ya estaba lleno, pero la mesa de Nicolás permanecía en un silencio propio, un silencio de importancia. Todo allí parecía calculado, medido, bajo control. Nicolás observaba a los inversionistas, gestos contenidos, miradas atentas. No había hostilidad ni entusiasmo exagerado. Era un acuerdo profesional, nada más. Le gustaba eso. Negocios claros, sin drama. Javier Ruiz seguía hablando, a veces ocupando demasiado espacio en la conversación. Interrumpía, explicaba, resumía. Nicolás no veía problema. Esa era su función, traducir, adaptar, facilitar. Beatriz regresó para servir un plato. Mientras colocaba los cubiertos, oyó de nuevo el alemán. Esta vez la frase llegó demasiado entera como para ignorarla. No era algo técnico, era un tono, un peso. Sintió que su cuerpo reaccionaba antes de pensar. Aún así, mantuvo el rostro neutro y se alejó. Respiró hondo detrás del mostrador.
Intentó concentrarse en el trabajo. No quería inventar historias en su cabeza. ¿Cuántas veces no había malinterpretado cosas fuera de contexto? ¿Cuántas veces no se había equivocado? La conversación continuaba. Javier Ruiz hablaba con naturalidad. Los inversionistas escuchaban atentos. Nicolás permanecía calmado, confiado. Nada indicaba problema alguno. Beatriz observaba de lejos, no por curiosidad, sino por hábito. Había crecido en una casa donde el alemán no se usaba para trivialidades. Su familia era de ascendencia alemana en México. Siempre aparecía cuando algo serio necesitaba decirse. Eso quedó grabado en ella, aunque no lo notara. En la mesa, Nicolás cerró la carpeta por un instante, escuchando atentamente a uno de los inversionistas. Javier Ruiz tradujo rápido. Nicolás asintió. Todo parecía en orden. Beatriz sintió que el malestar regresaba más fuerte. Aún así, no hizo nada. No era el momento. Tal vez nunca lo sería. El restaurante siguió funcionando. Platos iban y venían. Conversaciones paralelas ocurrían, pero esa mesa permanecía en un foco invisible. Un contrato importante, personas importantes, decisiones importantes. Nicolás no sospechaba nada. Confiaba en el proceso. Confiaba en Javier Ruiz. Confiaba en su propia experiencia. Beatriz seguía allí, casi invisible, cumpliendo su función, escuchando fragmentos, guardando sensaciones, sin saber aún que en ese mismo lugar, en otra hora, todo cambiaría. Por ahora nada ocurría, y justamente por eso, todo aún estaba por ocurrir. Beatriz cruzaba el salón con una bandeja equilibrada en el brazo izquierdo, platos calientes, copas alineadas, pasos contenidos. Había aprendido temprano a caminar sin ocupar espacio en el restaurante. Eso hacía la diferencia. Quien llamaba demasiado la atención terminaba oído, y ser oído allí rara vez era algo bueno. La mesa de Nicolás seguía intacta, misma disposición, mismas personas. Javier Ruiz hablaba sin parar, inclinándose hacia adelante, como quien conduce la conversación. Los inversionistas escuchaban atentos. Nicolás mantenía la postura firme, brazos apoyados en la mesa, mirada directa. Parecía cómodo, dueño de la situación. Beatriz sirvió uno de los platos y se alejó. No se quedó mirando, nunca lo hacía, pero al dar 2 pasos, oyó una frase en alemán, escapar más alta de lo normal. No entera, solo el comienzo, lo suficiente para reconocer el tono. No reaccionó. Siguió hasta el mostrador, anotó otro pedido, regresó al salón. El restaurante estaba lleno, risas en algunas mesas, conversaciones altas en otras, pero esa mesa seguía aislada como si estuviera rodeada por una burbuja invisible. Javier Ruiz reía, hablaba rápido, traducía rápido. Beatriz pasó nuevamente, ahora con agua. Al acercarse oyó otra frase en alemán, esta vez más larga. El inversionista hablaba con calma, el tono no era ligero. Javier Ruiz respondió en español con palabras demasiado suaves. Beatriz sintió un leve apretón en el pecho. Se detuvo por medio segundo, solo el tiempo de apoyar la copa correctamente en la mesa. Nadie lo notó. Regresó al área de apoyo, tomó un paño limpio, limpió una superficie que ya estaba limpia. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Cuando era niña, se sentaba en el suelo de la cocina mientras su abuela, de origen alemán, removía el café en la estufa. Su bisabuela se quedaba en la mesa, manos cruzadas mirando por la ventana. Cuando empezaban a hablar en alemán, Beatriz sabía que no era hora de jugar. No necesitaba entender todo. Bastaba con oír el modo. La lengua sonaba más dura, las frases cortas, los silencios largos. En el restaurante, el sonido era el mismo. Beatriz volvió al salón con otro pedido. Pasó cerca de la mesa otra vez. Javier Ruiz interrumpió al inversionista a mitad de frase. Tradujo algo rápido, acortado. Nicolás hizo una anotación breve en el papel. Ella sintió que el malestar crecía, pero siguió caminando. Una compañera de trabajo se cruzó con ella en el pasillo. «Mesa grande hoy», comentó en voz baja. Beatriz asintió. «Cliente importante, parece». La compañera se encogió de hombros y siguió. Para ella era solo otra mesa exigente. Para Beatriz ya no lo era. Se acercó de nuevo, ahora para recoger platos vacíos. El inversionista hablaba en alemán. Usó una palabra que Beatriz reconocía bien. No era rara, era común en casa. Siempre aparecía cuando alguien alertaba sobre un riesgo. Javier Ruiz la tradujo como si fuera solo un detalle técnico. Beatriz sintió que el estómago se le revolvía. No pensó en contrato, no pensó en dinero, pensó en su abuela, diciendo que esa palabra nunca venía sola, siempre traía consecuencias. Recogió los platos con cuidado.
Uno de los inversionistas la observó por un instante. Beatriz mantuvo el rostro neutro, no desvió la mirada, no sonrió, no demostró nada. Regresó al mostrador. El gerente pasó por su lado apresurado. «Fíjate bien en esa mesa», dijo. «No puede haber error». «Sí», respondió Beatriz. «Error». La palabra quedó resonando. Observó de lejos. Javier Ruiz gesticulaba más ahora. Hablaba alto, reía. Nicolás permanecía serio, escuchaba, a veces hacía preguntas. Javier Ruiz respondía demasiado rápido. Otra frase en alemán cruzó el salón. Esta vez, Beatriz reconoció 2 palabras seguidas. El tono no combinaba con la sonrisa de Javier Ruiz. Beatriz apretó el paño entre las manos. Cuando era pequeña, su bisabuela solía decir que ciertas cosas se decían en alemán justamente para que los niños no entendieran. Pero Beatriz entendía lo suficiente, siempre lo había entendido, nunca lo había considerado importante. Hasta ahora, pasó una vez más por la mesa sirviendo café. El inversionista hablaba despacio. Javier Ruiz tradujo rápido. Nicolás asintió. Beatriz casi tropieza al alejarse. Recuperó el equilibrio antes de que alguien lo notara. El corazón se le aceleró, no por miedo a caer, por otra cosa. Se apoyó un instante cerca de la cocina. El ruido de los platos ayudaba a disimular el pensamiento. No quería meterse, no quería crear problemas, sabía cómo funcionaban las cosas. Gente como ella no era llamada para opinar, pero aquello no era opinión. Javier Ruiz hizo un chiste. Los inversionistas sonrieron levemente. Nicolás no sonrió. Beatriz regresó al salón. La conversación continuaba. El contrato seguía abierto sobre la mesa, plumas alineadas, todo listo para avanzar. Oyó otra frase. Esta vez no había duda. El tono era de alerta. Javier Ruiz lo tradujo como si fuera mera formalidad. Beatriz sintió que el rostro le ardía. Miró alrededor. Nadie parecía notar nada. Para todos allí, esa lengua era solo ruido extranjero. Para ella, era advertencia. Pensó en su abuela, pensó en su bisabuela, pensó en cómo nunca habían estudiado esa lengua, pero sabían usarla en los momentos precisos. Pensó en cómo nunca le habían dicho que aquello podría servir para algo. Sintió un peso en los hombros. Aún no sabía qué haría. Tal vez nada. Tal vez estuviera equivocada. Tal vez fuera solo coincidencia, pero la sensación no se iba. Permaneció allí sirviendo, limpiando, escuchando. La lengua que nadie más parecía oír seguía hablando y Beatriz seguía escuchando. Se detuvo cerca de la puerta de la cocina cuando oyó la palabra de nuevo. Esta vez llegó clara, entera, sin duda. El inversionista hablaba con cuidado, como quien mide cada sílaba. Javier Ruiz respondió demasiado rápido. No necesitó traducir palabra por palabra. El sentido venía junto. Aquello no era detalle técnico, era condición, era riesgo. Era algo que en casa nunca pasaba desapercibido. El traductor rió. Beatriz sintió que el estómago se le contraía. Regresó al mostrador y fingió organizar pedidos. La cabeza, sin embargo, estaba lejos de allí. Por primera vez, desde que había empezado a trabajar en ese restaurante, no podía ignorar lo que oía, no porque fuera curiosidad, sino porque ahora entendía lo suficiente para saber que no era irrelevante. El inversionista volvió a hablar. Usó otra palabra conocida. No era complicada, era común. Siempre aparecía cuando alguien hablaba de pérdida, de límite, de algo que no podría revertirse después. Javier Ruiz lo tradujo como si fuera flexible. Beatriz apretó los dedos contra el mostrador. Recordó a su abuela diciendo en alemán que ciertas cosas solo parecen pequeñas hasta el momento en que pasan del punto. Recordó a su bisabuela golpeando la mano en la mesa cuando alguien intentaba suavizar algo demasiado serio. En el restaurante, nadie golpeaba la mesa. Javier Ruiz hablaba alto ahora, confiado. Interrumpía a los inversionistas con naturalidad. Tomaba la delantera en la conversación. Nicolás escuchaba. A veces fruncía el ceño, pero seguía atento. Beatriz pasó nuevamente por la mesa recogiendo servilletas. Javier Ruiz le lanzó una mirada rápida, impaciente, como si su presencia estorbara. No dijo nada, solo continuó hablando. Oyó otra frase más larga. Esta vez no había ninguna duda. Aquello definía responsabilidad, definía control, definía quién saldría perdiendo si algo salía mal. Javier Ruiz lo tradujo como si fuera solo formalidad jurídica. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Ahora no era solo sensación, no era solo memoria, era comprensión. Sabía que no dominaba la lengua, sabía que no conocía términos técnicos, pero también sabía cuando alguien estaba quitándole peso a algo que no debía quitárselo.
Regresó a la cocina con pasos cortos. Se apoyó cerca del fregadero. El ruido del agua ayudaba a esconder el silencio dentro de su cabeza. Pensó en irse. Pensó en pedir cambiar de sector. Pensó en fingir que no había oído nada. Pensó en el empleo. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba el turno. Necesitaba el salario. No podía darse el lujo de crear problemas con un cliente importante. No podía meterse en una conversación que no era suya. El gerente pasó por su lado. «Fíjate bien», dijo. «¿Pedirán más vino?» «Sí», respondió Beatriz. Regresó al salón con la botella. Al acercarse, oyó al inversionista decir algo en alemán, ahora con tono más firme. Ya no era sugerencia, era advertencia. Javier Ruiz lo tradujo con una sonrisa. Nicolás hizo una pregunta corta. Javier Ruiz respondió sin consultar a los inversionistas. Beatriz lo notó. Aquello no pasó desapercibido para ella. Sirvió el vino. Javier Ruiz ni siquiera agradeció. Solo continuó hablando. Beatriz se alejó y sintió una mezcla de miedo e indignación, no por ella, sino por lo que estaba ocurriendo allí delante de todos, sin que nadie lo percibiera. Empezó a armar el rompecabezas. No sabía detalles, no sabía números, pero sabía que algo importante estaba siendo diluido, que una cláusula pesada se presentaba como simple, que alguien conducía esa conversación más de lo que debía. Javier Ruiz se movía como dueño de la mesa, corregía, ajustaba, cortaba intervenciones, elegía qué traducir y cómo traducirlo, y lo hacía con demasiada seguridad. Beatriz recordó cómo en casa el alemán nunca se usaba para engañar, se usaba para alertar, para proteger, para evitar errores. Allí estaba siendo usado al revés. Sintió ganas de ir hasta la mesa, sintió ganas de decir algo, pero la imagen del gerente, del empleo, del salario, llegó junto. El miedo se impuso rápido. Ella no era nadie allí, Nicolás era el CEO. Los inversionistas eran extranjeros importantes. Javier Ruiz era el profesional contratado. Ella era solo la mesera. ¿Quién le creería? Oyó otra frase. Esta vez ni siquiera tuvo que pensar. Aquello lo cambiaba todo. Javier Ruiz lo tradujo de forma vaga, casi genérica. Beatriz sintió un frío en la espalda. Se alejó de la mesa y fue al fondo del salón. Se apoyó contra la pared un instante, fingiendo observar otra mesa. El corazón latía fuerte. Aún no sabía qué haría, pero sabía que si se quedaba en silencio, algo serio se decidiría allí, sin que la verdad estuviera completa sobre la mesa. La conversación avanzaba hacia el cierre. Javier Ruiz empezó a hablar de próximos pasos de firma, de cronograma. Beatriz respiró hondo. No tenía pruebas, no tenía autoridad, no tenía lugar en esa conversación. Solo tenía lo que había oído y ahora sabía exactamente qué significaba. La mesa estaba organizada en exceso, papeles alineados, plumas posicionadas con cuidado, copas llenas otra vez. Javier Ruiz hablaba como si ya estuviera cerrando el tema. El tono era el de quien conduce al final. Beatriz lo percibió antes de que se dijera ninguna palabra. El inversionista habló en alemán una vez más, sin rodeos. Ya no era alerta. Era constatación, el tipo de frase que en casa venía acompañada de silencio. Después Javier Ruiz tradujo rápido, cortando el peso de la frase por la mitad. Nicolás asintió. Aquello fue suficiente. Beatriz sintió que el cuerpo reaccionaba antes de que la cabeza decidiera. Un paso, luego otro. La bandeja estaba ligera, solo tazas vacías. Caminó hacia la mesa, como hacía tantas veces al día. Ningún gesto diferente, ninguna prisa. Javier Ruiz seguía hablando. Se acercó por el lado de Nicolás, se inclinó lo suficiente para alcanzar la mesa, como quien va a recoger algo. El olor del café aún estaba allí. El ruido del restaurante seguía normal. Nadie prestaba atención. Beatriz llegó lo bastante cerca para que solo él pudiera oírla. Su traductor miente. No explicó, no repitió, no levantó la voz, no esperó respuesta. Se enderezó, recogió las tazas y se alejó. El mundo no se detuvo. El restaurante siguió funcionando. Alguien rió en otra mesa. Un mesero pasó apresurado detrás de ella. Nada cambió para quien observaba desde fuera. Pero en esa mesa el aire se volvió diferente. Nicolás no se movió de inmediato, no miró a Beatriz, no reaccionó, solo se quedó inmóvil un instante más de lo normal. Javier Ruiz continuó hablando sin percatarse. Beatriz sintió que las piernas le temblaban al dar la espalda. Caminó hasta el mostrador con pasos contenidos. Las manos estaban frías. El corazón latía demasiado fuerte para el ritmo del salón. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía también que no había vuelta atrás. Javier Ruiz terminó la frase y sonrió.
Esperaba concordancia. Nicolás tardó en responder. Cerró la carpeta con calma. No del todo, solo lo suficiente para interrumpir el flujo. «Repite», dijo él en español. Javier Ruiz parpadeó sorprendido. Claro, ajustando la postura, estaba explicando qué. «Repite lo que él dijo», interrumpió Nicolás, señalando al inversionista. El inversionista habló de nuevo en alemán despacio. Javier Ruiz tradujo. Nicolás escuchó sin anotar nada, solo observó. Beatriz desde el mostrador seguía todo. Fingió limpiar un vaso. No miró directamente a la mesa, pero escuchaba cada cambio de tono. Javier Ruiz empezó a justificarse más de lo anterior. Añadía palabras, ajustaba frases. Nicolás escuchó en silencio de nuevo. Pidió ahora en alemán simple, aprendido en viajes antiguos. Una palabra suelta, una prueba. El inversionista respondió. Javier Ruiz tradujo demasiado rápido. Nicolás levantó la vista por primera vez. No hacia Beatriz, hacia Javier Ruiz. «Vamos despacio», dijo sin prisa. Javier Ruiz asintió, pero la sonrisa ya no era la misma. Se pasó la mano por el cuello de la camisa, bebió un sorbo de vino, habló menos. Beatriz sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros. Ahora solo quedaba esperar. No había nada más que pudiera hacer. No valía la pena arrepentirse. Beatriz se alejó hacia el fondo del salón cuando el gerente se acercó. «¿Qué le dijiste ahí?», preguntó en voz baja. Beatriz tragó saliva. «Nada importante», respondió. «Solo avisé sobre el café». El gerente frunció el ceño, desconfiado, pero no insistió. La mesa era demasiado importante como para armar un escándalo. Javier Ruiz hablaba ahora con más cuidado. Los inversionistas intercambiaban miradas cortas. Nicolás hacía preguntas objetivas, una por una. Beatriz observaba de lejos sintiendo como el tiempo se estiraba. Sabía que podría ser despedida esa misma noche. Sabía que podrían llamarla, interrogarla, exponerla. Sabía que tal vez nadie le creería. Aún así, no se arrepintió. Javier Ruiz intentó cerrar la conversación más de una vez. Habló de cronograma, de firma. Nicolás cerró la carpeta por completo. «Vamos a dejarlo para otro día», dijo. Javier Ruiz abrió mucho los ojos. «Pero todo está en orden», ordenó rápido. «Es solo formalidad ahora». «No», dijo Nicolás seco. «No lo es». El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Los inversionistas se miraron entre sí. Javier Ruiz abrió la boca para hablar y la cerró de nuevo. Beatriz sintió que el aire se volvía más denso. Nicolás se levantó con calma, agradeció a los inversionistas, pidió disculpas por el aplazamiento, dijo que se pondría en contacto. Javier Ruiz intentó seguirlo. Nicolás no respondió. Beatriz recogió la mesa después de que se fueron. Las manos le temblaban menos ahora. El miedo seguía allí, pero había algo distinto mezclado con él. Conciencia. No sabía qué pasaría después. No sabía si la llamarían. No sabía si perdería el empleo. Solo sabía que en ese momento había hecho lo que necesitaba hacerse. El restaurante volvió a su ritmo normal. Otras mesas, otros pedidos, otra noche cualquiera. Pero para Beatriz esa frase aún resonaba. Corta, directa, sin vuelta atrás. Y todo a partir de ahí empezaba a cambiar. Nicolás no regresó directo a casa esa noche. Salió del restaurante como siempre salía de ambientes importantes, sin prisa, sin dar explicaciones, sin mirar atrás. Saludó a los inversionistas con cortesía contenida, ignoró a Javier Ruiz cuando intentó acercarse de nuevo y entró al auto con el mismo rostro neutro de siempre, pero por dentro algo no encajaba. El trayecto hasta la oficina se hizo en silencio. Ninguna llamada, ninguna música, solo el sonido constante del motor y el pensamiento que insistía en volver al mismo punto. La voz baja, firme, sin temblor. Su traductor miente. No fue el contenido de la frase lo que más lo inquietó, fue la ausencia de interés en ella. No hubo pedido, no hubo drama, no hubo intento de convencer, solo un aviso. Seco, preciso, como quien sabe que no será escuchado, pero habla de todos modos. Nicolás estacionó en su plaza privada y subió solo. El edificio estaba casi vacío, pocas luces encendidas. El tipo de silencio que solo existe después de que decisiones importantes ya fueron aplazadas. Entró a su oficina, dejó el saco en la silla y se quedó unos segundos inmóvil mirando la mesa. El contrato aún estaba allí, no lo abrió de inmediato. Se sentó, cruzó las manos, respiró hondo. Durante años, Nicolás había confiado en dos cosas por encima de todo: números y personas técnicas. Siempre creyó que el peligro venía de las emociones, no de profesionales bien entrenados. Y Javier Ruiz era exactamente eso.
Experimentado, recomendado, demasiado seguro, demasiado seguro. El recuerdo del restaurante volvió con más nitidez ahora. Las preguntas simples, las respuestas demasiado largas, la prisa en conducir, el malestar visible cuando Nicolás pidió que se repitiera una cláusula. Nada escandaloso, nada obvio, pero suficiente para dejar una grieta. Encendió la computadora y abrió el contrato. Esta vez no para avanzar, sino para observar. Lo leyó con calma. No entendía el alemán técnico, pero entendía estructura, secuencia, ritmo, y algo allí parecía desalineado, no en el texto, en la conducción. Tomó el teléfono. «Llama al jurídico mañana temprano», le dijo a la asistente en tono neutro. «Quiero un análisis independiente del contrato, discreto, sin alarde». «¿Alguna urgencia específica?», preguntó ella solo por precisión. «Responde sin interferencias», contestó él. Colgó. A la mañana siguiente llegó más temprano de lo habitual. La empresa aún despertaba cuando él ya estaba sentado, revisando correos antiguos relacionados con la negociación. Nada saltaba a la vista, ningún error evidente. El tipo de trampa que solo funciona porque parece limpia. El jurídico entró poco después. «Quiero que revises esto como si no supieras nada», dijo Nicolás empujando el contrato por la mesa. «Y quiero una traducción paralela técnica, línea por línea». «¿Hoy?», preguntó el abogado. «Sin prisa», respondió Nicolás, pero sin descuido. El abogado asintió y salió. El día avanzó en un ritmo extraño. Nicolás participó en reuniones, firmó documentos menores, respondió mensajes, pero el pensamiento no se apartaba, no del contrato, de la mesera. Intentó racionalizar. Se dijo a sí mismo que era solo coincidencia, que el cerebro humano busca patrones donde no existen, que no tenía sentido que una joven sirviendo mesas identificara algo que pasó por inversionistas y profesionales. Y aún así, la inquietud permanecía. Al final de la tarde sonó el teléfono. «Señor Nicolás», dijo la voz del abogado, más contenida de lo normal. «Aún estamos analizando, pero hay algo que necesito decirle». Nicolás se enderezó en la silla. «Habla». «Hay una cláusula que no coincide con la conducción que se hizo», explicó. «Nada explícito, pero el efecto práctico es diferente de lo que se presentó verbalmente». El silencio del otro lado se alargó. «¿Diferente cómo?», preguntó Nicolás. «En caso de desacuerdo operacional», dijo el abogado, «el control decisorio pasa a otras manos por un periodo determinado». Nicolás cerró los ojos por un segundo. «Eso se mencionó. No de la forma en que está escrito», respondió el abogado. «Y si se aplica genera un perjuicio estratégico relevante». Nicolás no respondió de inmediato. «Continúa», dijo al fin. «Estamos solicitando una segunda traducción externa», completó el abogado. «Pero esto ya enciende una alerta». Nicolás colgó sin agradecer. Se quedó inmóvil mirando la ciudad por la ventana. Las luces empezaban a encenderse allá abajo, una a una. Sintió algo raro, no rabia, frío. La frase volvió ahora con peso diferente. Su traductor miente. No era ya un aviso suelto, era un punto de partida. Tomó el contrato de nuevo, no con prisa, no con ansiedad, con método. El mismo método que lo había llevado hasta allí. No sabía aún el tamaño de la trampa. No sabía quién estaba involucrado, no sabía hasta dónde llegaba aquello. Pero sabía una cosa, alguien intentó conducirlo, y alguien, improbable en exceso para ignorarlo, lo vio antes. Nicolás se recostó en la silla. 2 días, fue el tiempo que se dio a sí mismo. 2 días para tener certeza, para confirmar, para entender, y mientras tanto, una pregunta martillaba, silenciosa, incómoda. ¿Cuántas veces había confiado en voces altas y había ignorado a quien hablaba bajo? El segundo día comenzó con silencio. Ninguna llamada de los inversionistas, ningún mensaje de Javier Ruiz, ningún intento de presión. El tipo de calma que no tranquiliza, solo oculta. Nicolás llegó temprano, de nuevo, más temprano que cualquier otro ejecutivo, no por ansiedad, sino por método. Sabía que las decisiones importantes no se anuncian, se revelan poco a poco. El jurídico ya estaba en el edificio. «Recibimos la traducción externa», dijo el abogado apenas Nicolás entró en la sala, independiente, técnica, sin contacto con ninguna de las partes involucradas. «¿Y?», preguntó Nicolás sin rodeos. El abogado abrió la carpeta con cuidado. No había dramatismo en sus gestos. Eso por sí solo era una señal. «El contrato no es ilegal», empezó. «Es peor que eso. Es ingenioso». Nicolás permaneció en silencio. «Las cláusulas están redactadas para parecer equilibradas», continuó el abogado.
pero en la práctica transfieren poder decisorio en momentos críticos. Nada inmediato, nada explícito, solo cuando ya sea tarde. ¿Eso se dijo en la mesa?, preguntó Nicolás. No, respondió el abogado. Fue suavizado, ajustado. Algunas palabras clave se omitieron en la traducción oral. Nicolás apoyó los codos en la mesa. Confirma, dijo, que la traducción verbal fue diferente del texto original. El abogado asintió en puntos estratégicos. Sí, Nicolás cerró la carpeta. No hubo explosión ni sorpresa visible. Solo confirmación. Quiero todo, dijo, línea por línea, comparativo. Y quiero saber desde hace cuánto tiempo ese traductor trabaja con ese grupo. Ya estamos levantando eso, respondió el abogado. Hay recurrencia. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Recurrencia. Nicolás salió de la sala sin decir más. Caminó por el largo pasillo de la empresa, ignorando saludos automáticos. La cabeza funcionaba en capas, como siempre en crisis reales. No era solo un contrato comprometido, era confianza manipulada, era alguien apostando a que no haría demasiadas preguntas y principalmente era alguien contando con el silencio de quien no tenía voz. A media tarde llamó a Javier Ruiz. Quiero aclarar algunos puntos, dijo por teléfono. Mañana temprano. Aquí la respuesta llegó demasiado rápido. Claro, señor Nicolás, estoy a su disposición. Seguro, cómodo, el mismo tono de siempre. Nicolás colgó. No necesitaba confrontar aún. La verdad ya estaba clara. El próximo paso no era acusar, era observar. Mientras tanto, Beatriz seguía trabajando. El restaurante estaba lleno ese día. Almuerzo de negocios, risas controladas, conversaciones importantes en tonos bajos. Beatriz circulaba entre las mesas como siempre, atenta, discreta, invisible cuando necesitaba hacerlo. Pero por dentro el cuerpo estaba en alerta. Desde el día de la mesa del contrato, nada había sucedido. Ninguna reprimenda, ninguna llamada, ningún aviso. El silencio ahora pesaba. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si había exagerado, si había interpretado mal. El miedo no era al millonario, era al después. Conocía ese tipo de lugares. Sabía cómo los errores no se anuncian, se castigan en silencio. Sirvió cafés, recogió platos, evitó mirar hacia la mesa donde todo había empezado. Cuando terminó el turno, salió rápido, como siempre. Nicolás observaba de lejos. No fue al restaurante ese día por casualidad. Se sentó en una mesa discreta, pidió algo sencillo y se quedó allí más atento a las personas que al ambiente. Vio a Beatriz trabajando, el modo contenido, el cuidado excesivo, el cuerpo siempre un paso atrás, como quien no quiere ocupar espacio. Nada en ella pedía atención, y aún así, fue ella quien percibió lo que una sala entera no percibió. No la llamó, no hizo señas, no se acercó, todavía no. Al final del día regresó a la oficina con una pieza más encajada. La confirmación llegó al inicio de la noche. El jurídico envió el informe final. Ya no había duda. Javier Ruiz había mentido. No en todo, no de forma burda, pero lo suficiente para conducir decisiones, para ganar tiempo, para crear dependencia, para favorecer intereses que no eran los de Nicolás. Nicolás leyó el documento entero sin saltar una línea. Luego cerró el archivo. No sintió alivio, sintió algo más pesado. La constatación de que si hubiera firmado esa noche, no habría percibido el error hasta que fuera demasiado tarde, y que si aquello no se hubiera interrumpido, nadie asumiría la responsabilidad. Nadie, excepto la joven que no tenía nada que ganar hablando, apoyó la espalda en la silla. 2 días habían bastado para confirmar todo. Ahora había elecciones. La primera sería lidiar con el traductor. La segunda, más delicada, sería decidir qué hacer con Beatriz. No como recompensa impulsiva, no como gesto simbólico, sino como consecuencia real. No quería crear una historia bonita, quería corregir una falla estructural. Miró hacia la ciudad. El fraude estaba comprobado, el riesgo contenido, el control recuperado, pero lo que más lo incomodaba no era el perjuicio evitado, era la pregunta que ahora no salía de su cabeza. ¿Cuántas decisiones había tomado a lo largo de la vida, basada solo en quien hablaba más alto? Al día siguiente, Beatriz fue llamada en medio del turno. No hubo explicación, solo un pedido discreto del gerente en tono demasiado neutro para ser tranquilizador. ¿Quieren hablar contigo ahí afuera? Sintió que el estómago se le hundía, se lavó las manos con más cuidado de lo normal, ajustó el delantal, respiró hondo. Pensó en todo lo que podía haber hecho mal en los últimos días. Pensó en el aviso, pensó en el silencio que vino después, pensó que tal vez había pasado de límite. Nicolás esperaba afuera del restaurante, apoyado en el auto.
lejos de las mesas. No llevaba traje, solo una camisa sencilla, mangas dobladas. Aún así, la postura no dejaba dudas. Beatriz lo reconoció al instante. Se detuvo a unos pasos de distancia. «¿El señor quería hablar conmigo?», preguntó con voz baja. Nicolás asintió. «Sí», respondió. «Si tienes algunos minutos». Ella también asintió. No preguntó por qué, no pidió disculpas, solo se quedó allí esperando. «Quiero empezar diciendo una cosa», dijo él. «No estás en problemas, Beatriz». Respiró un poco mejor, pero no se relajó. «Pedí una verificación independiente del contrato», continuó Nicolás. «Llevó 2 días y confirmó lo que dijiste». Ella abrió mucho los ojos sin saber qué responder. «El traductor mintió», dijo él sin rodeos. El silencio que siguió fue pesado. Empezó Beatriz, pero se detuvo. No tenía certeza absoluta, solo sonaba mal. «Pues era mal», afirmó Nicolás, y no era obvio. Ella bajó la mirada. «Tuve miedo de hablar», confesó. «No pensé que alguien me escuchara». «Aún así hablaste», respondió él. Beatriz se encogió de hombros incómoda. «No pensé en nada después de eso», dijo. «Solo pensé que si salía mal al menos podría dormir». Si no hablaba, no. Nicolás se quedó unos segundos en silencio antes de preguntar: «¿Cómo aprendiste alemán?». Beatriz dudó. Esa pregunta no sonaba acusatoria, sonaba curiosa. «En casa», respondió, «con mi abuela y mi bisabuela». Él la miró con atención. «Eran alemanas, descendientes», explicó Beatriz. «Mi bisabuela hablaba casi todo el tiempo. Mi abuela mezclaba con español, pero cuando era cosa seria cambiaba de lengua». Sonrió levemente, sin darse cuenta. Cuando había problema, cuando había decisión difícil, cuando alguien estaba enfermo, hablaban en alemán. «Entonces creciste oyendo eso», dijo Nicolás. «Sí», respondió ella. «No como estudio, como convivencia». Hizo una pausa. «Nunca pensé que fuera útil. Siempre creí que era solo cosa de casa». Nicolás sintió algo apretarse en el pecho. No era emoción descontrolada, era reconocimiento tardío. «Pediste disculpas ese día», comentó él, «por haberte metido». Beatriz asintió. «No era mi lugar», dijo. «Yo sirvo mesas, no contratos». «¿Quién te dijo eso?», preguntó Nicolás. Ella se quedó en silencio. «La vida», respondió después de unos segundos. Nicolás respiró hondo. «¿Sabes qué fue lo que más me incomodó de todo esto?», dijo. «No fue el intento de fraude, fue darme cuenta de que nadie en esa mesa estaba preparado para escuchar a alguien como tú». Beatriz no respondió, no por concordar, sino por no saber cómo. «Volví aquí hoy», continuó él, «porque necesitaba entender si lo que hiciste fue casualidad o carácter». Ella levantó la mirada. «No fue valentía», dijo. «Fue incomodidad». Nicolás asintió lentamente. «Es de lo que casi todo el mundo huye», respondió. Se quedaron en silencio unos segundos. El ruido lejano de la ciudad llenaba el espacio entre ellos. «No quiero que te sientas en deuda», dijo Nicolás al fin, «ni que esto se convierta en una historia bonita para contar». «No quiero eso», respondió Beatriz rápido. «Solo hice lo que creía». «Lo sé», dijo él, «y es por eso que estoy aquí». Fue directo. «Quiero ofrecerte una oportunidad», dijo. «No ahora, no como premio, sino como camino». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de oportunidad?». «Un puesto inicial en mi empresa», respondió. «Nada de cargo alto, nada simbólico, trabajo real, y junto con eso, estudios pagados, idiomas, formación, lo que elijas desarrollar». Beatriz tardó en responder. «No tengo universidad», dijo. «Mi currículum». «¿Tienes escucha?», respondió Nicolás. «Y atención, el resto se construye». Ella respiró hondo. «¿Y si digo que no?». «Sigues tu vida», respondió él. «Sin castigo, sin cobro, pero prefiero que digas sí». Beatriz miró al suelo, pensó en su abuela, pensó en su bisabuela, pensó en cuántas veces creyó que lo que cargaba no valía nada. «Acepto», dijo al fin, «pero no por gratitud». Nicolás sonrió levemente. «Es la única forma correcta de aceptar», respondió. Ella extendió la mano. Él la apretó. Nada fue anunciado. Nada fue prometido más allá de lo posible. Cuando Beatriz volvió al interior del restaurante, el turno parecía el mismo. Las mesas iguales, los clientes indiferentes, pero ella ya no era la misma. Y Nicolás tampoco. Nicolás no anunció nada, no llamó a la prensa, no hizo comunicado interno, no convirtió lo sucedido en ejemplo corporativo. Para él, aquello no era victoria, era corrección de ruta. Javier Ruiz fue apartado discretamente. Ninguna escena, ninguna humillación pública, solo un correo breve, contratos suspendidos.
Acceso revocado. El tipo de salida que no genera titulares, pero cierra ciclos. Los inversionistas alemanes aceptaron la pausa. La verificación independiente cambió el tono de las conversaciones. El contrato fue reescrito, más claro, más justo, menos cómodo para quien intentaba conducir en la oscuridad. Nicolás volvió a la rutina sin alarde, pero algo en él no regresó al lugar antiguo. En los días siguientes empezó a observar más, no en busca de errores, sino de silencios. Pasó a notar quién entraba y salía sin ser visto, quién hablaba bajo, quién era interrumpido, quién pedía permiso de más. Era un malestar nuevo, persistente. Beatriz empezó en la empresa 2 semanas después. Nada de cargo simbólico, nada de anuncio. Un puesto sencillo ligado al área administrativa, cercano al flujo de documentos, donde la información pasaba, donde las decisiones empezaban pequeñas. El primer día llegó demasiado temprano. Se sentó en la recepción unos minutos antes de la hora. Mochila en el regazo, postura contenida, mirada atenta, como siempre. Cuando la llamaron, se levantó rápido de más. «Buenos días», dijo al entrar. Nicolás estaba de pie junto a la mesa. «Buenos días», respondió. «Siéntete cómoda». Ella no se sintió cómoda. Se sentó solo cuando él indicó. El cuerpo aún cargaba el hábito de no ocupar espacio. «Esto aquí no es un favor», dijo él directo. «Es un comienzo. Vas a equivocarte, vas a aprender, y nadie te va a ahorrar eso». «No espero que me ahorren», respondió Beatriz. Nicolás asintió. «Óptimo». Empezó sin ceremonia, aprendió rápido. No hacía preguntas innecesarias. Observaba antes de hablar. Cuando hablaba era precisa. Algunos se extrañaron. «¿Quién es ella?», preguntaron. «Nueva», respondieron. Solo eso. Nicolás se encargó de no interferir. No la seguía de cerca. No la elogiaba en público. No la protegía. Observaba a distancia. Beatriz no quería ser excepción. Quería ser capaz. Por las noches estudiaba alemán formal, inglés técnico, conceptos que antes solo oía de lejos. Por primera vez sentía que lo que cargaba desde la infancia no era un detalle extraño, era base. No fue fácil. Hubo días en que pensó en desistir, en que se sintió fuera de lugar, demasiado pequeña para ese ambiente, pero siempre recordaba el momento en el restaurante, el silencio después de la frase, el peso que una voz baja puede llevar. Nicolás también cambió sin anunciarlo. Empezó a pedir traducciones dobles, a escuchar menos presentaciones preparadas y más preguntas simples, a desconfiar del exceso de seguridad. No se volvió más amable, se volvió más atento. Cierto día por la tarde se cruzó con Beatriz en el pasillo. Ella llevaba una pila de documentos, concentrada demasiado como para notar su presencia. Beatriz la llamó. Ella se detuvo de inmediato. «Sí». «¿Cómo va todo?», preguntó él. Ella pensó antes de responder. «Difícil», dijo, «pero justo». Él la miró. «Es el mejor tipo de comienzo», respondió. Ella siguió adelante. Él se quedó. No era gratitud lo que veía en ella, era responsabilidad, algo raro, algo que él mismo casi había perdido a lo largo de los años. El contrato semanas después fue finalmente firmado. Esta vez sin prisa, sin celebración, solo certeza. Nicolás sostuvo la pluma un segundo antes de firmar, no por duda, sino por conciencia. Sabía exactamente dónde estaba pisando. Cuando terminó, cerró la carpeta y se levantó. No pensó en el perjuicio evitado, pensó en la mesa del restaurante, en la joven que no tenía nada que ganar, y en cuanto casi perdió por confiar solo en quien hablaba más alto. Esa noche, al salir del edificio, vio a Beatriz cruzando la calle, mochila en la espalda, pasos rápidos, cansada pero firme. Ella no lo vio y eso estaba bien, porque esa elección nunca fue sobre reconocimiento, fue sobre escucha y sobre el tipo de líder que él decidió ser a partir de ahí. A veces, la mayor mentira no está escrita en ninguna cláusula, se esconde en la forma en que aprendemos a escuchar, o mejor dicho, en la forma en que elegimos no escuchar. En esa mesa había todo lo que el poder suele exigir: ejecutivos experimentados, inversionistas atentos, un traductor demasiado seguro como para ser cuestionado. Todo parecía bajo control, pero el peligro no suele presentarse con alarde. Viene disfrazado de normalidad, de confianza excesiva, de prisa por concluir. Y fue justamente allí donde todos se sentían preparados, donde nadie percibió el error. Nadie, excepto quien no tenía lugar en la mesa. Beatriz no estaba allí para opinar, no estaba allí para negociar, no estaba allí para ser oída. Estaba allí para servir, y tal vez por eso escuchó mejor. No oyó palabras aisladas, oyó el tono, el peso, las omisiones sutiles
que solo quien creció escuchando esa lengua, en momentos difíciles, puede reconocer. Mientras todos confiaban en la traducción correcta, ella percibió lo que no se estaba diciendo. Y aun sabiendo que podía perder el empleo, aun sabiendo que nadie le creería, aun sabiendo que ese no era su lugar, habló sin espectáculo, sin explicación larga, sin intento de convencer. Habló porque el silencio para ella costaría más caro. Nicolás pasó la vida entera creyendo que el mando venía del preparo técnico, del currículum, de la presencia fuerte, y eso nunca fue mentira. Pero esa noche, aprendió algo que ninguna formación ejecutiva enseña. La autoridad no garantiza visión, y cuanto más alto alguien habla, más fácil es ignorar a quien habla bajo. El contrato casi fue firmado. La trampa casi funcionó, no por incompetencia, sino por hábito. El hábito de escuchar siempre a los mismos, de confiar en las mismas voces, de presumir que el talento va de la mano con el estatus. Cuando la verdad salió a la luz, Nicolás podría haber seguido adelante, como si nada hubiera pasado. Podría haber tratado todo como suerte, o como un desvío puntual, pero eligió parar. Eligió revisar no solo un contrato, sino su propia forma de ver a las personas a su alrededor, porque percibió algo incómodo. ¿Cuántas decisiones importantes tomó ignorando a quien no parecía relevante? ¿Cuántas oportunidades perdió porque nadie le enseñó a escuchar fuera de la jerarquía? Esta historia no es sobre un traductor corrupto, ni sobre un CEO millonario. Es sobre atención, sobre el valor escondido en quien observa en silencio, en quien no interrumpe, en quien aprende sin saber para qué, y sobre cuánto pierde el mundo cuando solo respeta a quien habla alto. Al final, Beatriz no ganó una oportunidad por haber salvado un contrato. La ganó porque alguien por primera vez decidió ver más allá de la función que ella ocupaba. Y Nicolás no se volvió un hombre mejor por corregir un error financiero. Cambió porque aprendió algo más difícil. El peligro no es equivocarse sin nunca oír a quien intentó avisar. Y ahora quiero preguntarte, si estuvieras en el lugar de Nicolás, ¿habrías escuchado a esa mesera o habrías confiado una vez más solo en quien parecía preparado? Y si estuvieras en el lugar de Beatriz, ¿habrías tenido el valor de hablar, aún sabiendo que podías perderlo todo por eso? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál fue la mayor lección que esta historia te dejó? Quiero mucho leer tu respuesta. Aprovecha y dime también desde qué lugar nos estás acompañando. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí encuentras historias que no son solo para oír, son para pensar. Y comparte este video con alguien que necesita escucharlo hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia.